El mundo en los últimos años se ha vuelto un sistema complejo. Un sistema complejo es un sistema que tiene muchísimas variables y que resulta casi imposible el poder manejar cada una de ellas. Newton, allá en el siglo XVII, lo que hizo para poder establecer la teoría de la caída de un cuerpo fue manejar el concepto de una realidad recortada. Es decir, él estaba consciente que la caída de una manzana era diferente de la caída de una hoja, era diferente de la caída de una pluma, y por lo tanto, el aire, la forma de los cuerpos, su densidad, la temperatura, la humedad, hay una gran cantidad de variables que impedían que alguien pudiera describir cómo caía un cuerpo. Entonces Newton lo que decidió fue recortar la realidad. Es decir, vamos a suponer que el aire no existe. Vamos a suponer que la Tierra es plana. Vamos a suponer que el objeto es totalmente sólido. Vamos a suponer que la gravedad es constante. Bajo estas suposiciones se estableció lo que se llama el método científico, a base de realidades recortadas. Él mismo, para muchos de los estudios de inflación que realizó para el gobierno inglés en el siglo XVII, en donde desarrolló la estadística, él mismo consideró que la economía era un ente separado en un país que de otro, de tal suerte que el concepto de realidades recortadas se continúa manejando a partir de todo el Renacimiento y prácticamente hasta ya entrado el siglo XX. Es con la llegada de los procesos de comunicación, con los procesos de transporte, que el mundo ya no puede ser manejado con realidades recortadas. Por lo tanto, el método científico como tal empieza a ser diferente, básicamente porque ya no tenemos manera de saber cuáles son los diferentes factores que están involucrados en una toma de decisión. Si yo quiero vender guaraches en este verano, el problema que voy a tener es que voy a tener que saber de qué color irán a querer los clientes los guaraches. ¿Será negro, blanco, beige, fuchsia, rosado, morado, etcétera, etcétera? Hay una gran cantidad de colores, pero yo voy a tener de alguna manera que saber cómo invertir en los diferentes colores. Por otro lado, los guaraches irán a ser de tacón bajito, sin tacón, con tacón mediano, con tacón alto, abiertos, cerrados, de qué tallas, del 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, etcétera, de tal suerte que empiezo a darme cuenta que hay una gran cantidad de variables en donde la toma de decisiones está fuertemente metida en un mundo de riesgos, en un mundo de incertidumbres, en un mundo de ambigüedades. Por lo tanto, el proceso de innovar es totalmente diferente al proceso de manejar un proyecto, porque los proyectos tradicionales, como se manejan en ambientes controlados, simplemente hay que gestionar las cosas que ya se conoce cómo funcionan, y el aprendizaje se maneja fundamentalmente a través del proceso de imitación, ver qué fue lo que funcionó en otros lugares, ver qué fue lo que no funcionó bien en algún otro sitio, y entonces el proceso de imitación, el famoso benchmarking, la famosa esquema de comparaciones, pues es la toma de decisiones fundamental. Pero cuando estamos hablando de innovación, cuando estamos hablando de introducir un producto en Manhattan, todo el mundo estaría de acuerdo que es radicalmente distinto introducirlo en Manhattan que introducirlo en Milán, o que introducirlo en Xochitlán, o introducirlo en Juchitán, Oaxaca. La situación entonces es que no hay manera de hacer comparaciones, no hay forma de manejar mejores prácticas y lecciones aprendidas en el pasado, puesto que nunca antes se había dado la situación. Esto quiere decir que el proceso de la innovación
exige diseñar el aprendizaje. El proceso de innovación en una empresa lo que implica es empezar a manejar mucho diálogo, mucho compartir ideas para incrementar las perspectivas desde los puntos de vista de las diferentes personas, diferentes culturas, manejar el respeto a la opinión, de tal suerte que todas las distintas opiniones contribuyen a enriquecer y a disminuir los riesgos, y sobre todo empezar a manejar el perdón al error diferente. Si en una organización, un restaurante, continuamente estamos regañando o manejando un castigo por haberse equivocado al mesero, a la cocinera, al administrador, difícilmente la persona va a tener inquietudes por ser innovador, por ser creativo, puesto que sabe que esta creatividad, como está inmersa en mucho riesgo, pues entonces mejor se va a callar la boca y no va a haber manera de poder manejar un cambio de nada. Y por lo tanto, la manera de invitar al cambio es a través de compartir, a través de respetar y a través de perdonar, sobre todo el error diferente. No se trata de estar perdonando al tipo que se tropieza siempre con la misma piedra. Lo que esperamos es que la gente aprenda, es decir, no cometa el mismo error muchas veces, pero alguien que comete un error diferente es alguien que está aprendiendo, es alguien que está contribuyendo a manejar elementos que disminuyen el riesgo.